La historia del Reino Unido no es solo la de reyes, reinas y castillos imponentes. Es también la historia de un pueblo que atravesó guerras, invasiones, hambres, revoluciones y cambios que parecían imposibles de superar. Quizás tú también hayas sentido alguna vez ese peso en tu vida, el de luchar contra fuerzas más grandes que tú, de perder lo que parecía seguro y de tener que volver a empezar desde cero. El Reino Unido nos enseña que incluso en medio de la oscuridad, cuando parecía condenado por pestes, derrotas o crisis, siempre encontró la manera de levantarse, reinventarse y escribir un nuevo capítulo. Esa es la respuesta que su historia nos ofrece, que la fortaleza no se mide por no caer, sino por la capacidad de volver a ponerse en pie. Porque al mirar esta historia, entendemos que no importa cuán grande sea la tormenta, siempre existe un camino hacia adelante, y tú también puedes encontrarlo. Antes de comenzar con esta apasionante historia, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete ahora mismo al canal y déjame un comentario aquí abajo. Escribe, por ejemplo, me encanta conocer la historia de los países. Con ese sencillo gesto no solo estarás apoyando este canal, sino que también estarás ayudando a que muchas más personas puedan descubrir este video, aprender y disfrutar de la historia junto a nosotros. Así que dale al botón de suscribirse, deja tu comentario y vamos juntos a viajar por el pasado. 1. Los primeros pobladores y las raíces celtas. Imagina por un momento el Reino Unido mucho antes de que existieran castillos, reyes o parlamentos. Piensa en tierras cubiertas de bosques espesos, montañas solitarias y ríos cristalinos que atravesaban valles fértiles. Allí, hace miles de años, vivieron los primeros habitantes de estas islas, pueblos que cazaban, pescaban y cultivaban la tierra, dejando huellas que todavía hoy podemos ver. Uno de los ejemplos más fascinantes es Stonehenge, aquel misterioso círculo de piedras gigantes levantado hace más de 4000 años. Nadie sabe con certeza qué significaba, pero se cree que fue un lugar sagrado para ceremonias religiosas o un observatorio astronómico. Lo que sí está claro es que sus constructores tenían un conocimiento sorprendente de la naturaleza y del cielo. Con el tiempo llegaron los celtas, tribus guerreras y espirituales que dejaron una marca profunda en la cultura británica. Eran expertos en metalurgia, en la creación de armas y joyas de bronce y hierro. Vivían en aldeas fortificadas llamadas Hillforts y creían en un mundo espiritual poblado de dioses, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Los druidas, sacerdotes y sabios celtas, eran quienes guiaban las ceremonias y transmitían el conocimiento. Los celtas hablaban lenguas que aún resuenan en algunos rincones del Reino Unido, como el galés en Gales o el gaélico en Escocia. Sus símbolos, como los nudos entrelazados y las cruces celtas, sobrevivieron siglos después y todavía forman parte de la identidad cultural británica. Además, eran un pueblo de relatos. Sus historias épicas hablaban de héroes valientes, de batallas legendarias y de reyes míticos, como el famoso rey Arturo, cuya figura se inspira en antiguas tradiciones celtas y que con el tiempo se convirtió en un mito universal. Pero este mundo celta, aunque vibrante y lleno de magia, estaba lejos de ser estable. Eran clanes divididos, a veces en guerra entre sí, lo que los hacía vulnerables frente a nuevas fuerzas que pronto llegarían desde el continente. Así comienza la historia del Reino Unido, con pueblos ancestrales que dominaron la naturaleza, construyeron monumentos enigmáticos y dieron origen a leyendas eternas. Pero pronto, estas islas entrarían en contacto con una de las civilizaciones más poderosas de la historia, Roma. Y con esa llegada, el destino de Britania cambiaría para siempre. 2. La llegada de los romanos, 43 d.C.
Tras siglos de dominio celta, un nuevo poder llegó desde el continente europeo para transformar las islas británicas: Roma. Los romanos, bajo el mando del emperador Claudio, lanzaron en el año 43 d.C. una expedición militar que cambiaría para siempre la historia de Britania, como se conocía entonces esta tierra. Roma ya había intentado conquistar la isla un siglo antes, en tiempos de Julio César, pero sus campañas no pasaron de incursiones temporales. Fue Claudio quien decidió convertir a Britania en parte real del imperio. Envió un ejército de alrededor de 40.000 soldados, entre legionarios y auxiliares, que desembarcaron en el sur, cerca de lo que hoy es Kent. Los celtas resistieron con bravura. Entre los pueblos más poderosos estaban los icenos, los trinovantes y los brigantes. Sin embargo, el poder romano era abrumador. Sus legiones, entrenadas con disciplina férrea, avanzaban construyendo fortalezas y carreteras, imponiendo su organización allí donde llegaban. Uno de los episodios más recordados de esta época fue la rebelión liderada por Boudica, la reina de los icenos. Su historia es tan dramática que todavía hoy forma parte de la identidad británica. Tras ser humillada por los romanos, su esposo muerto, sus tierras arrebatadas y sus hijas ultrajadas, Boudica levantó un ejército de decenas de miles de guerreros. Juntos arrasaron ciudades como Colchester, Londinium, la futura Londres y St. Albans, causando una destrucción que estremeció al imperio. Durante un tiempo pareció que los romanos serían expulsados, pero finalmente las legiones lograron imponerse y la rebelión fue sofocada con una violencia brutal. Con el tiempo, Roma consolidó su dominio sobre gran parte del sur y centro de la isla. Construyeron ciudades al estilo romano con foros, termas, templos y anfiteatros. Londinium se convirtió en el corazón administrativo y comercial, mientras que otras ciudades como Bath, con sus baños termales, y Chester, una fortaleza militar, mostraban el avance de la romanización. Las carreteras romanas trazadas con precisión unieron regiones que antes estaban aisladas. Muchas de esas rutas siguen marcando el trazado de caminos modernos en Inglaterra. También levantaron murallas defensivas, la más famosa de ellas, el Muro de Adriano, una colosal fortificación de casi 120 kilómetros construida en el norte bajo el emperador Adriano, siglo II d.C., diseñada para marcar la frontera entre la Britania romana y las tribus del norte, que nunca llegaron a ser totalmente sometidas. La romanización trajo consigo cambios profundos. La introducción del latín como lengua administrativa y cultural, nuevas técnicas de agricultura y arquitectura, la llegada del cristianismo hacia el siglo IV, que empezaría a expandirse lentamente entre la población. Sin embargo, este dominio nunca fue absoluto. Las tribus del norte, especialmente en lo que hoy es Escocia, continuaron resistiendo. Además, la lealtad a Roma se mantuvo gracias a la fuerza militar, no tanto a la integración cultural completa. Tras casi 4 siglos de ocupación, el Imperio Romano comenzó a debilitarse. Las legiones fueron retiradas poco a poco para defender Roma de otras amenazas, y hacia el año 410 d.C., Britania fue abandonada. El legado romano quedó en ruinas, pero sus huellas, ciudades, murallas, caminos y hasta palabras siguieron marcando el destino de las islas. Y en ese vacío dejado por Roma, nuevas fuerzas comenzaron a llegar, pueblos guerreros desde el norte de Europa, que darían inicio a otra transformación decisiva en la historia del Reino Unido: la llegada de los anglos, sajones y jutos. 3. Las invasiones anglosajonas y el nacimiento de los reinos, siglos V-IX. Cuando los romanos abandonaron Britania alrededor del año 410 d.C., dejaron atrás ciudades medio vacías, murallas deterioradas y un pueblo que había aprendido a depender de la organización imperial.
Sin las legiones para defenderlos, los britanos-romanos quedaron expuestos a nuevas amenazas. Y esas amenazas llegaron primero desde el mar. Los pictos del norte y los escotos de Irlanda empezaron a lanzar ataques contra las comunidades desprotegidas. Pero el golpe más decisivo vino desde el continente europeo. Los anglos, sajones y jutos, pueblos germánicos que habitaban lo que hoy son Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Estos pueblos eran marineros y guerreros. Viajaban en barcos de madera y se asentaban en las costas fértiles del este y sur de Britania. Al principio llegaron como mercenarios. Los líderes britano-romanos los contrataron para defenderse de los pictos y escotos. Sin embargo, muy pronto, estos guerreros vieron que la isla ofrecía tierras ricas, ríos navegables y oportunidades infinitas, y decidieron quedarse. Las oleadas de anglos, sajones y jutos crecieron tanto que, en pocas décadas, transformaron el panorama de la isla. Expulsaron a muchos de los habitantes nativos hacia el oeste, lo que hoy es Gales y Cornualles, y fundaron sus propios reinos. Es aquí cuando nacen los famosos 7 reinos anglosajones, conocidos colectivamente como la Heptarquía: Northumbria, en el norte; Mercia, en el centro; East Anglia, al este; Essex, los sajones orientales; Sussex, los sajones del sur; Wessex, los sajones del oeste; Kent, al sureste. Cada uno de estos reinos tenía su propio rey, sus leyes y sus costumbres. Vivían en aldeas de madera y paja, cultivaban trigo, cebada y avena, criaban ganado y poco a poco introdujeron una nueva lengua que acabaría convirtiéndose en el inglés antiguo. Palabras como house, casa, king, rey o wife, esposa, vienen directamente de este periodo. La religión también cambió. Los anglosajones eran paganos. Adoraban a dioses como Woden, equivalente a Odín, Tunor, Thor y Frigg. Los días de la semana en inglés aún reflejan esas raíces. Wednesday, miércoles, viene de Woden; Thursday, jueves, de Thor; y Friday, viernes, de Frigg. Sin embargo, a finales del siglo VI comenzó la cristianización. En el año 597, el Papa Gregorio Magno envió a San Agustín de Canterbury para convertir a los sajones. Con el tiempo, iglesias y monasterios se expandieron por toda la isla y el cristianismo reemplazó gradualmente al paganismo. Los monasterios se convirtieron en centros de cultura. Allí se copiaban manuscritos, se preservaba el latín y se educaba a nuevas generaciones. Figuras como el monje Beda el Venerable en el siglo VIII escribieron crónicas que todavía hoy nos permiten conocer aquellos tiempos. Pero la vida no era fácil. Las guerras eran constantes entre los reinos. Northumbria luchaba contra Mercia, Wessex contra Sussex, y todos intentaban expandir sus territorios. La política era un juego de alianzas, matrimonios estratégicos y traiciones. Cada reino soñaba con imponerse sobre los demás y convertirse en el dominante. A pesar de la fragmentación, los anglosajones dejaron un legado duradero. Su lengua, sus costumbres y sus estructuras sociales marcaron el nacimiento de Inglaterra. Sin embargo, la historia aún guardaba un nuevo desafío que pondría a prueba a estos reinos. Desde las heladas tierras del norte, navegando en largos barcos de dragón, se acercaba un enemigo temible: los vikingos. 4. Las invasiones vikingas y la resistencia sajona, siglos 8-11. Imagina por un momento las costas tranquilas de Inglaterra, con pescadores que al amanecer lanzaban sus redes, campesinos que trabajaban la tierra y monjes que copiaban pacientemente manuscritos en los monasterios. De pronto en el horizonte aparecen siluetas oscuras, barcos largos, estrechos, con cabezas de dragón talladas en la proa. Eran los vikingos, navegantes y guerreros provenientes de Escandinavia, Dinamarca, Noruega y Suecia, que cambiarían para siempre la historia de las islas británicas.
Los primeros ataques llegaron a finales del siglo VIII. En el año 793, el monasterio de Lindisfarne, en la costa noreste, fue saqueado brutalmente. Los monjes fueron asesinados o esclavizados, los tesoros litúrgicos robados y el templo profanado. Este hecho conmocionó a toda Europa cristiana y marcó el inicio de una era de miedo y violencia. No era un ataque aislado. Durante las siguientes décadas, los vikingos regresaron una y otra vez. Sus barcos eran una maravilla tecnológica de la época, veloces, capaces de navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos. Gracias a ello, los vikingos no solo saqueaban las costas, sino que remontaban ríos y atacaban pueblos del interior. Monasterios como Jarrow, Iona y muchos otros corrieron la misma suerte que Lindisfarne. Para los anglosajones, parecía imposible detener a esos invasores que llegaban como relámpagos y desaparecían con el botín. Con el tiempo, los vikingos dejaron de ser solo saqueadores y comenzaron a asentarse. Fundaron aldeas, cultivaron tierras y establecieron reinos propios dentro de Inglaterra. El más famoso de estos asentamientos fue el llamado Danelaw, una vasta región del este y norte de Inglaterra dominada por los daneses. Allí impusieron sus leyes, su lengua y su cultura. Ciudades como York, llamada por ellos Jorvik, se transformaron en centros comerciales bulliciosos, donde se mezclaban mercancías escandinavas, anglosajonas e incluso árabes traídas por rutas lejanas. La vida bajo el dominio vikingo era muy distinta. Ellos introdujeron nuevas técnicas de navegación, formas de comercio y hasta palabras que hoy sobreviven en el inglés moderno, como sky, cielo, egg, huevo o knife, cuchillo. Sin embargo, la convivencia no siempre fue pacífica. Los reinos sajones del sur, especialmente Wessex, se convirtieron en el principal bastión de resistencia contra los invasores. Y aquí surge una de las figuras más importantes de la historia inglesa, Alfredo el Grande, Alfred the Great, rey de Wessex entre 871 y 899. Alfredo no solo fue un hábil guerrero que organizó la defensa contra los vikingos, construyendo fortificaciones conocidas como burhs y una pequeña flota para enfrentar a los invasores en el mar. También fue un rey sabio, promovió la educación, tradujo textos latinos al inglés antiguo y estableció leyes que fortalecieron el reino. Gracias a él, Wessex se convirtió en el núcleo de un futuro reino unificado. Las luchas entre sajones y vikingos se prolongaron durante generaciones. Hubo momentos de paz relativa, sellada con tratados como el de Wedmore en 878, que estableció fronteras entre el Danelaw y los territorios sajones, pero las tensiones nunca desaparecieron. En el siglo X, los reyes sajones, descendientes de Alfredo, como Eduardo el Viejo y Atelstan, lograron recuperar territorios y unificar gran parte de Inglaterra bajo su mando. Sin embargo, la amenaza vikinga regresaba una y otra vez. En el siglo XI, los ataques se intensificaron bajo los reyes daneses Sven Forkbeard y su hijo Canuto el Grande, quien llegó a gobernar Inglaterra, Dinamarca y Noruega en un vasto imperio del norte. Durante algunos años, Inglaterra estuvo bajo dominio escandinavo, lo que demuestra hasta qué punto los vikingos marcaron el destino del país. Pero la historia aún guardaba un giro decisivo. Tras la muerte de Canuto, los reyes sajones recuperaron el poder. El último gran rey sajón fue Haroldo II, quien defendió la isla en un momento crítico. Porque mientras los ingleses aún lidiaban con los restos de las invasiones vikingas, desde el otro lado del Canal de la Mancha se acercaba un nuevo conquistador, uno que cambiaría Inglaterra para siempre: Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. Así,
El capítulo de las invasiones vikingas dejó una huella imborrable, sangre y destrucción, pero también nuevas ideas, ciudades prósperas y un legado cultural que aún vive en el idioma y en las costumbres. Y al cerrarse esa etapa, la isla se preparaba para otro momento decisivo en su historia, la conquista normanda de 1066. Un momento. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Hazlo ahora mismo y, además, comparte este video con tus amigos y familiares. Con ese simple acto, estarás ayudando a que más personas descubran esta historia, se unan a nuestra comunidad y juntos podamos mantener viva la memoria de los pueblos. 5. La conquista normanda de 1066 y el nacimiento de la Inglaterra medieval. El año 1066 es, sin duda, uno de los más recordados en la historia de Inglaterra. Un año que marcó un antes y un después, donde todo lo que se conocía cambió. Las leyes, la lengua, la nobleza, la arquitectura y hasta la forma de gobernar. Fue el año de la conquista normanda, una invasión que transformó el destino de las Islas Británicas. Imagina la situación. El rey Eduardo, el confesor, último monarca de la dinastía sajona, murió en enero de 1066 sin dejar un heredero directo. Su muerte abrió un vacío de poder y una disputa feroz por la corona inglesa. 3 hombres reclamaban el trono: Haroldo Godwinson, poderoso noble sajón y cuñado de Eduardo, quien fue elegido por el Witenagemot, la asamblea de los nobles anglosajones; Haroldo Hardrada, rey de Noruega, descendiente de los vikingos, que afirmaba tener derechos al trono; Guillermo, duque de Normandía, un caudillo fuerte del norte de Francia, quien decía que Eduardo le había prometido la corona y que incluso Haroldo Godwinson había jurado apoyarlo. El primer desafío vino del norte. Haroldo Godwinson tuvo que marchar rápidamente para enfrentarse a los noruegos de Haroldo Hardrada, que desembarcaron con un ejército poderoso. En la batalla de Stamford Bridge, en septiembre de 1066, los sajones lograron una victoria aplastante. El rey noruego murió y su ejército fue destruido. Parecía que Haroldo había asegurado el trono, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Apenas días después de su victoria, Haroldo recibió noticias alarmantes. Guillermo de Normandía había desembarcado en el sur de Inglaterra, en Pevensey, con un ejército disciplinado y bien equipado, acompañado de caballería pesada, algo que los sajones no estaban acostumbrados a enfrentar. Haroldo, agotado y sin dar tiempo a que sus hombres descansaran, marchó de inmediato hacia el sur para detener a los invasores. El 14 de octubre de 1066, en una colina cercana a la ciudad de Hastings, se libró una de las batallas más decisivas de la historia. La batalla de Hastings. Los sajones, comandados por Haroldo, formaron un muro de escudos, una muralla humana casi impenetrable. Durante horas resistieron las embestidas normandas, pero Guillermo, astuto, fingió una retirada, y cuando los sajones rompieron filas para perseguirlos, la caballería normanda se lanzó con fuerza. Fue el golpe definitivo. Haroldo murió en combate. La leyenda dice que una flecha le atravesó el ojo, y con él cayó el último gran rey sajón. Guillermo, conocido desde entonces como Guillermo el Conquistador, marchó hacia Londres. Allí fue coronado el 25 de diciembre de 1066 en la abadía de Westminster como rey de Inglaterra. Ese día nació un nuevo orden, la Inglaterra normanda. La conquista no fue solo un cambio de rey, fue una transformación completa de la sociedad. Los normandos trajeron consigo el sistema feudal, donde la tierra era propiedad del rey y se entregaba a los nobles a cambio de lealtad y servicio militar. Los antiguos señores sajones fueron desplazados y reemplazados por nobles normandos. Esto creó resentimiento, pero también consolidó el poder central del monarca,
Guillermo también ordenó un censo detallado de todas las tierras, riquezas y recursos del reino, conocido como el Domesday Book, 1086. Era un registro exhaustivo, como una radiografía de Inglaterra, y le permitió al rey controlar con precisión los impuestos y la administración. Culturalmente el cambio fue enorme. El francés normando se convirtió en la lengua de la corte, de la nobleza y de la justicia, mientras que el inglés sajón quedó relegado al pueblo llano. Con el tiempo, ambos idiomas se mezclaron, y de esa fusión nacería el inglés medio, el antecesor directo del inglés moderno. Muchas palabras actuales como court, court, justice, justicia, o castle, castillo, vienen de este periodo. Los normandos también transformaron el paisaje. Fortificaron el reino construyendo castillos de piedra que aún hoy se pueden ver, como la Torre de Londres, símbolo del poder real. Estos castillos no solo eran defensas militares, sino también una forma de imponer respeto y control sobre la población conquistada. Sin embargo, la conquista no estuvo libre de resistencia. En el norte de Inglaterra, los sajones se levantaron varias veces contra los normandos. Guillermo respondió con dureza en campañas conocidas como el Harrying of the North, que devastaron aldeas enteras y sembraron terror, consolidando su dominio mediante la fuerza. Así, la conquista normanda de 1066 no fue solo una batalla ganada, fue un cambio profundo que redefinió Inglaterra. La isla dejó de ser un reino anglosajón, aislado, para convertirse en parte de un entramado europeo más amplio, conectado con Normandía y con el continente. Era el inicio de la Inglaterra medieval, un reino feudal, normando en su élite pero anglosajón en su pueblo, que poco a poco iría forjando una nueva identidad. Y en los siglos siguientes, esa mezcla cultural daría lugar a una nación más fuerte y compleja, lista para jugar un papel central en la historia de Europa. 6. El surgimiento de la monarquía y el feudalismo inglés, siglos XI-XIII. Tras la conquista normanda de 1066, Inglaterra entró en una etapa de profundas transformaciones. No fue simplemente un cambio de rey, fue el nacimiento de un nuevo orden político y social que marcaría el rumbo del país durante siglos. Ese orden se llamó feudalismo, y bajo él se consolidó la monarquía inglesa como una de las más poderosas de Europa. Imagina por un momento la escena. Guillermo el Conquistador se había convertido en el nuevo rey, pero no confiaba plenamente en los sajones que todavía resentían la derrota en Hastings. Para asegurarse de que nadie pudiera desafiar su autoridad, confiscó gran parte de las tierras de los nobles sajones derrotados y las entregó a sus fieles caballeros normandos. Estos, a su vez, juraban lealtad al rey y le prometían hombres y recursos cuando fueran necesarios. Así nacía una pirámide de poder donde todo estaba conectado al monarca. El sistema feudal funcionaba de manera sencilla pero rígida. El rey era dueño de toda la tierra del reino. Los nobles y varones normandos, conocidos como señores feudales, recibían tierras a cambio de lealtad y servicio militar. Los caballeros, al servicio de esos señores, se encargaban de proteger las tierras y mantener el orden. Los campesinos o siervos en la base de la pirámide trabajaban la tierra y entregaban parte de su producción a cambio de protección. Este sistema trajo estabilidad, pero también desigualdad. Los siervos vivían en condiciones duras, cultivaban la tierra, pagaban tributos y apenas podían salir de las aldeas donde nacían. Su vida estaba ligada a la tierra del señor feudal. Por otro lado, los castillos que los normandos construyeron por todo el país, muchos de piedra y tan sólidos que algunos aún existen, como la Torre de Londres, simbolizaban no solo la fuerza militar, sino también la autoridad indiscutible del nuevo régimen. Pero el feudalismo inglés tuvo una particularidad.
Desde muy temprano, el rey buscó centralizar su poder. Guillermo ordenó la elaboración de un registro exhaustivo de todas las tierras, animales y riquezas del reino, el famoso Domesday Book, 1086. Este censo monumental le permitió controlar los impuestos y asegurarse de que nada escapara de su autoridad. Era, en pocas palabras, un rey que quería saberlo todo y tenerlo todo bajo su dominio. Después de Guillermo, sus sucesores enfrentaron tanto desafíos como oportunidades. Enrique I fortaleció la administración real creando la Escuela de la Cancillería, un embrión de la burocracia moderna. Enrique II, ya en el siglo XII, dio un paso decisivo al organizar un sistema judicial más uniforme para todo el reino. Bajo su gobierno nació lo que hoy conocemos como Common Law, un sistema legal basado en precedentes y decisiones de jueces que se convirtió en una de las mayores herencias de Inglaterra para el mundo. Sin embargo, no todo era estabilidad. La ambición de los reyes muchas veces chocaba con la de los nobles. Y este choque alcanzó su punto culminante con Juan sin Tierra, 1199-1216, hermano de Ricardo Corazón de León. Juan perdió vastos territorios en Francia y para financiar sus guerras exprimió con impuestos a nobles y campesinos por igual. Su gobierno autoritario encendió la furia de los varones, quienes en 1215 lo obligaron a firmar uno de los documentos más importantes de la historia, la Magna Carta. La Magna Carta fue mucho más que un papel. Allí se establecía que el rey no estaba por encima de la ley, que debía consultar a los nobles para imponer ciertos impuestos y que debía garantizar ciertos derechos básicos. Era el inicio de una idea revolucionaria para la época, la limitación del poder absoluto del monarca. Aunque en ese momento fue un acuerdo entre el rey y la nobleza, con el tiempo se transformaría en un símbolo universal de libertad y justicia. Así, entre los siglos XI y XIII, Inglaterra pasó de ser un reino conquistado a un reino con una monarquía fuerte, un sistema feudal bien estructurado y los primeros pasos hacia un Estado de derecho. Castillos, caballeros, siervos trabajando los campos, reyes poderosos y nobles rebeldes, todo formaba parte de un escenario que hoy reconocemos como la esencia de la Edad Media inglesa. Y lo más interesante es que lo que comenzó como un sistema feudal de control absoluto se convertiría con el tiempo en el punto de partida para uno de los sistemas parlamentarios más antiguos y sólidos del mundo. 7. El desarrollo de la identidad inglesa y las tensiones con Francia, siglos XIII y XIV. Después de la firma de la Magna Carta en 1215, Inglaterra había dado un paso histórico hacia la limitación del poder real. Sin embargo, esa no fue una etapa tranquila. Los siglos XIII y XIV estuvieron marcados por conflictos internos, guerras con Francia y al mismo tiempo por el nacimiento de un sentimiento nacional que comenzaba a dar forma a lo que hoy conocemos como la identidad inglesa. Imagina la escena. Castillos imponentes sobre colinas, caballeros armados con armaduras brillantes, aldeas campesinas que producían lo necesario para sobrevivir y al mismo tiempo un pueblo que poco a poco empezaba a sentirse parte de algo mayor que solo el feudo de su señor. Esa transición fue crucial para la historia de Inglaterra. Tras la Magna Carta, los reyes intentaron recuperar poder. Enrique III gobernó durante gran parte del siglo XIII, pero su insistencia en imponer impuestos y su favoritismo hacia consejeros extranjeros generaron rebeliones. Fue en este contexto cuando surgió la figura de Simón de Montfort, un noble que en 1265 convocó a un parlamento con representantes no solo de los nobles y el clero, sino también de las ciudades. Aquella reunión
Es considerada uno de los primeros pasos hacia el Parlamento moderno, donde el pueblo común, aunque de manera limitada, empezaba a tener voz en las decisiones del reino. Pero Inglaterra no estaba sola en el escenario. Su gran rival era Francia, y la disputa entre ambos reinos se intensificó durante estos siglos. Todo comenzó con las posesiones territoriales que los reyes ingleses aún mantenían en suelo francés, herencia de los tiempos normandos. Francia deseaba recuperarlas, mientras que Inglaterra se negaba a perderlas. Este conflicto de intereses llevó a una serie de guerras intermitentes que, en 1337, desembocarían en la famosa Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue mucho más que un conflicto entre dos coronas. Fue un enfrentamiento prolongado que marcó profundamente a ambos pueblos. Inglaterra, bajo el reinado de Eduardo III, reclamaba el trono de Francia por lazos dinásticos, mientras que los franceses defendían la legitimidad de su propia dinastía. Durante décadas, las batallas se sucedieron. Crécy, 1346, Poitiers, 1356, y más adelante la célebre Agincourt, 1415, donde los arqueros ingleses demostraron la efectividad de su arco largo contra la caballería pesada francesa. Estos enfrentamientos no solo eran guerras de reyes y nobles, sino que también involucraban al pueblo común, que sufría las consecuencias: aumento de impuestos, saqueos y la devastación de los campos. Al mismo tiempo, sin embargo, estas guerras fortalecieron el sentimiento de identidad nacional. Los ingleses ya no se veían simplemente como súbditos de un señor feudal, sino como parte de un reino que debía defenderse de un enemigo común. En medio de todo esto, otro acontecimiento cambió la vida del continente: la peste negra, 1347-351. La epidemia llegó a Inglaterra a través de los puertos y se propagó con rapidez aterradora. Se estima que entre un tercio y la mitad de la población inglesa murió. Aldeas enteras quedaron desiertas, los campos sin cultivar, y el miedo dominaba el ambiente. La peste no solo dejó dolor y muerte, también transformó la sociedad. Con menos trabajadores disponibles, los campesinos comenzaron a exigir mejores condiciones y salarios, debilitando la rigidez del sistema feudal. En este contexto de guerra y peste, la identidad inglesa empezó a consolidarse. El idioma jugó un papel clave. Hasta entonces, las élites hablaban francés, pero poco a poco el inglés medio comenzó a imponerse como lengua común. Obras literarias como los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, finales del siglo XIV, reflejaban una sociedad más diversa, con voces de campesinos, monjes, comerciantes y nobles, todos compartiendo la misma lengua. Así, entre guerras con Francia, crisis internas y tragedias como la peste, Inglaterra se transformaba. Lo que parecía un tiempo oscuro fue, en realidad, un periodo donde nació algo nuevo, un sentimiento de pertenencia común, una cultura más unificada y una conciencia de ser un pueblo distinto al resto de Europa. Y ese sentimiento nacional, forjado en el dolor y en la lucha, sería fundamental para los siglos que vendrían, especialmente en la consolidación del poder de la monarquía Tudor, que cambiaría para siempre la historia del Reino Unido. 8. La Guerra de los 100 años y sus efectos en Inglaterra, siglos XIV-XV. Cuando hablamos de la Guerra de los 100 años, muchos piensan en una sola guerra larga, pero en realidad fue un conjunto de conflictos intermitentes, batallas, treguas y nuevas ofensivas que se extendieron desde 1337 hasta 1453. Fueron 116 años de enfrentamientos que marcaron profundamente la historia de Inglaterra y de Francia, y que ayudaron a moldear la identidad inglesa que conocemos hoy. Todo comenzó con una disputa dinástica. Cuando murió el rey francés Carlos IV, sin dejar herederos varones, el trono pasó a la dinastía Valois. Sin embargo,
Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe IV de Francia por línea materna, reclamó el trono francés como suyo. Los franceses no aceptaron esa pretensión y así se encendió una guerra que trascendía la ambición de un rey. Era un choque por el poder, el territorio y el honor. En las primeras fases de la guerra, Inglaterra logró victorias sorprendentes. Sus arqueros, armados con el famoso longbow, arco largo, cambiaron la manera de combatir en Europa. En la batalla de Crécy, 1346, un ejército inglés mucho más pequeño derrotó a la caballería pesada francesa. 10 años más tarde, en la batalla de Poitiers, 356, capturaron incluso al rey francés Juan II. Estas victorias dieron a Inglaterra la imagen de una potencia militar temida, capaz de desafiar a la poderosa Francia en su propio territorio. Pero la guerra no solo se libraba en los campos de batalla. En las aldeas, en las ciudades, en las casas, la gente común sufría las consecuencias. Los impuestos aumentaban para financiar las campañas militares y el comercio se veía interrumpido por los saqueos y la inestabilidad. Además, como si fuera poco, en medio de estas guerras estalló la peste negra, 1347-351, que ya había comenzado a devastar Europa y que redujo drásticamente la población inglesa. Esto provocó un cambio social profundo. La falta de campesinos dio más poder a los trabajadores sobrevivientes que exigieron mejores condiciones y salarios. Durante la segunda fase de la guerra, bajo el reinado de Enrique V, Inglaterra alcanzó uno de sus momentos de mayor gloria. En la batalla de Agincourt, 1415, un ejército inglés agotado, con soldados enfermos y en clara desventaja numérica, venció de manera épica a los franceses. Fue una victoria que llenó de orgullo a Inglaterra y que consolidó a Enrique V como un rey guerrero, valiente y carismático. Tan grande fue su éxito que por el Tratado de Troyes, 1420, fue reconocido como heredero al trono de Francia. Parecía que Inglaterra estaba a punto de conquistar toda la corona francesa. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. Tras la muerte prematura de Enrique V en 1422, su hijo Enrique VI, apenas un niño, heredó tanto la corona de Inglaterra como la de Francia en teoría. Pero en la práctica los franceses no aceptaban ser gobernados por un rey extranjero y menor de edad. Fue entonces cuando surgió una figura legendaria, Juana de Arco, la joven campesina que, inspirada por su fe, lideró a los franceses en una serie de victorias decisivas. Su intervención cambió el curso de la guerra y devolvió la confianza a Francia. Con el tiempo, Inglaterra comenzó a perder los territorios que había conquistado. Finalmente, en 1453, con la caída de Burdeos, Inglaterra perdió casi todas sus posesiones en Francia, conservando solo Calais por un tiempo más. Así terminaba la Guerra de los 100 años, una contienda que no solo redefinió las fronteras, sino que también transformó a Inglaterra desde adentro. Los efectos fueron profundos. En lo militar, quedó claro que la época de los caballeros con armaduras pesadas estaba terminando, reemplazada por nuevas formas de combate. En lo político, el prestigio de la monarquía inglesa sufrió un golpe, pues la derrota final dejó al país debilitado y dividido. Y en lo social, el pueblo inglés, que había soportado impuestos, peste y guerra, empezó a exigir cambios que abrirían el camino a futuros conflictos internos. La Guerra de los 100 años fue un momento de gloria y tragedia, de héroes y derrotas, de sueños imperiales que terminaron en desilusión. Y al cerrar ese capítulo, Inglaterra no encontraba paz. Pronto entraría en una de sus guerras más sangrientas y determinantes, la Guerra de las Dos Rosas, que enfrentaría a familias nobles por el control del trono. Alto un momento, ¿ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora mismo y no olvides dejar tu me gusta en este video.
Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas puedan encontrar esta historia y juntos sigamos compartiendo el conocimiento y la memoria que no deben olvidarse. 9. La Guerra de las Dos Rosas y el ascenso de los Tudor, siglo XV. Al terminar la Guerra de los 100 años en 1453, Inglaterra no solo había perdido casi todas sus posesiones en Francia, sino que además estaba debilitada, con un rey poco firme y una nobleza inquieta. Esa inestabilidad abrió las puertas a uno de los conflictos más dramáticos de la historia inglesa, la Guerra de las Dos Rosas, un enfrentamiento interno que sacudió al reino durante más de 3 décadas. El nombre de esta guerra proviene de los emblemas de dos casas nobles que se disputaban el trono. La casa de Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja, y la casa de York, identificada con una rosa blanca. Ambas descendían de la familia real Plantagenet, pero cada una afirmaba tener un derecho más legítimo al trono. Y en un país cansado de derrotas, crisis económicas y un rey débil como Enrique VI, la lucha por el poder se convirtió en una tormenta inevitable. Enrique VI, de la casa Lancaster, sufría de crisis de inestabilidad mental que lo dejaban incapacitado para gobernar. Durante esos periodos, la reina Margarita de Anjou intentaba mantener el control en nombre de su esposo, pero su impopularidad y la ambición de la casa de York encendieron la chispa del conflicto. En 1455, la primera batalla de St. Albans marcó el inicio oficial de la guerra. Las décadas siguientes estuvieron llenas de giros inesperados. Inglaterra se convirtió en un tablero de ajedrez sangriento, castillos sitiados, nobles cambiando de bando según las circunstancias, batallas decisivas que podían alterar el rumbo de la monarquía de un día para otro. La batalla de Towton, 1461, fue una de las más sangrientas jamás libradas en suelo inglés, con miles de muertos en un solo día. Tras esta victoria, el líder yorkista Eduardo IV fue proclamado rey, desplazando a Enrique VI y a los Lancaster. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Enrique VI fue encarcelado, liberado y vuelto a encarcelar. Eduardo IV tuvo que enfrentar rebeliones, traiciones e incluso la pérdida momentánea del trono. En este escenario turbulento apareció una figura legendaria, Ricardo III, hermano de Eduardo IV, quien tomó el poder en 1483 tras la misteriosa desaparición de sus sobrinos, los jóvenes príncipes Eduardo y Ricardo, encerrados en la Torre de Londres. Hasta hoy se debate si Ricardo III fue culpable de su desaparición, pero la sombra de ese crimen marcó su reinado. El descontento hacia Ricardo III dio la oportunidad a un nuevo aspirante, Enrique Tudor, un descendiente lejano de la casa de Lancaster. Con apoyo de nobles descontentos y de Francia, Enrique desembarcó en Inglaterra y enfrentó a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field, 1485. Allí, el destino del reino cambió para siempre. Ricardo III murió en combate y Enrique Tudor fue proclamado Enrique VII, el primer monarca de la poderosa dinastía Tudor. Para sellar la paz y poner fin a décadas de guerra, Enrique VII se casó con Isabel de York, uniendo los emblemas de ambas casas en un solo símbolo, la rosa Tudor, que combinaba el blanco de York con el rojo de Lancaster. Este gesto no fue solo un matrimonio, sino un mensaje político poderoso, la reconciliación de dos familias rivales y el inicio de una nueva era. La Guerra de las Dos Rosas dejó huellas profundas. Gran parte de la nobleza inglesa murió en el conflicto, debilitando su poder y permitiendo a los reyes Tudor gobernar con mayor autoridad. El pueblo, cansado de tantos años de violencia, veía en los Tudor una esperanza de estabilidad y prosperidad. Con Enrique VII comenzó una etapa distinta, donde Inglaterra
aún marcada por heridas internas, se preparaba para transformarse en una potencia moderna. Y sería su hijo, Enrique VIII, quien llevaría al reino a un nuevo capítulo lleno de cambios radicales en lo político, lo religioso y lo cultural. 10. El reinado de Enrique VIII y la ruptura con Roma, siglo XVI. Cuando Enrique VII murió en 1509, dejó a su hijo Enrique VIII un reino relativamente estable y con unas finanzas saneadas gracias a la prudencia económica de su padre. Sin embargo, lo que estaba por venir sería todo menos tranquilo. El reinado de Enrique VIII no solo transformó Inglaterra, sino que también rompió para siempre con la Iglesia de Roma y abrió las puertas a una nueva era en la historia europea. Al principio, Enrique VIII era un rey joven, carismático y lleno de energía. Alto, fuerte y aficionado a los deportes, pronto se ganó fama como un monarca renacentista. Amaba la música, escribía poemas, dominaba el latín y disfrutaba de las fiestas cortesanas. También se presentó como un ferviente católico. Tanto era así que, en 1521, escribió un texto contra las ideas de Martín Lutero y el Papa León X le concedió el título de Defensor de la Fe. Parecía que nada podría quebrar la relación entre Inglaterra y la Iglesia Católica. Pero la vida del rey cambió drásticamente por un asunto muy personal: su matrimonio. Enrique se había casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, con la esperanza de asegurar una alianza poderosa. Catalina fue su esposa durante más de 20 años y le dio una hija, María, pero nunca un heredero varón que garantizara la continuidad de la dinastía Tudor. Con el paso del tiempo, el rey comenzó a obsesionarse con la idea de tener un hijo varón que asegurara la estabilidad del reino. Fue entonces cuando apareció en escena Ana Bolena, una dama de compañía joven, inteligente y ambiciosa que conquistó el corazón del monarca. Enrique VIII decidió que quería casarse con ella, pero para eso debía anular su matrimonio con Catalina. Y allí comenzó el conflicto con Roma. El Papa Clemente VI, presionado por el poderoso emperador Carlos V, sobrino de Catalina, se negó a conceder la anulación. Enrique, acostumbrado a imponer su voluntad, no aceptó un no como respuesta. Tras años de disputas, tomó una decisión radical: romper con la Iglesia de Roma. Con el apoyo de sus consejeros, entre ellos Thomas Cranmer y Thomas Cromwell, impulsó leyes que lo proclamaban como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. De esta manera, el rey se dio a sí mismo el poder de anular su matrimonio y casarse con Ana Bolena en 1533. La ruptura con Roma tuvo consecuencias profundas. No se trataba solo de un asunto matrimonial, sino de un cambio religioso y político enorme. Los monasterios fueron disueltos, sus riquezas confiscadas por la corona y la autoridad papal fue reemplazada por la del rey. Esto significó que Enrique VIII no solo gobernaba en lo político, sino también en lo espiritual, algo que transformó por completo la identidad de Inglaterra. El reinado de Enrique VIII estuvo marcado por 6 matrimonios en total, buscando siempre consolidar su dinastía. Con Ana Bolena tuvo a su famosa hija Isabel, pero no un varón, lo que llevó a Ana a perder el favor real y terminar ejecutada en 1536. Más tarde, su tercera esposa, Jane Seymour, le dio finalmente el hijo varón que tanto había esperado, Eduardo VI, aunque ella murió poco después del parto. Más allá de sus matrimonios turbulentos y de las ejecuciones que llenaron de temor a la corte, Enrique VIII dejó un legado enorme. Consolidó la monarquía Tudor como una de las más poderosas de Europa. Enriqueció la corona con las propiedades de la Iglesia y dio nacimiento a una Iglesia de Inglaterra independiente de Roma, pero el precio fue alto. La sociedad inglesa quedó dividida.
Muchos aceptaron los cambios, otros siguieron fieles al catolicismo y sufrieron persecuciones. El reino se volvió un hervidero de tensiones religiosas que, en las décadas siguientes, provocarían guerras, rebeliones y profundos conflictos. Cuando Enrique VIII murió en 1547, dejó tras de sí un país más fuerte en lo político, pero dividido en lo espiritual. Sus hijos, Eduardo VI, María I e Isabel I, heredarían no solo el trono, sino también los dilemas religiosos y políticos que él había creado. Y especialmente sería Isabel I quien transformaría esas divisiones en una nueva etapa de esplendor para Inglaterra. 11. La reina Isabel I y la Edad de Oro de Inglaterra, siglo XVI-XVII. Cuando Enrique VIII murió en 1547, dejó tras de sí un reino más poderoso en lo político, pero profundamente dividido en lo religioso. Sus hijos heredaron no solo la corona, sino también el caos de una nación que todavía no sabía si sería católica, protestante o algo intermedio. Primero reinó su hijo Eduardo VI, que murió muy joven. Luego María I, hija de Catalina de Aragón, que intentó restaurar el catolicismo a sangre y fuego, ganándose el apodo de María la Sanguinaria por las persecuciones a los protestantes. Pero la verdadera transformación llegaría con su hermanastra, Isabel I, hija de Ana Bolena, quien tomó el trono en 1558. Desde el principio, Isabel se convirtió en una figura única. Tenía apenas 25 años cuando fue coronada, pero demostró una inteligencia, astucia y carisma poco comunes. Era culta, hablaba varios idiomas, amaba la música y el teatro y poseía un talento político extraordinario. Decidió no casarse nunca, lo que le dio independencia para gobernar sin compartir el poder con ningún hombre. Por eso fue conocida como la Reina Virgen, aunque en realidad esa decisión fue sobre todo una estrategia política para mantener el control total de su reino. Uno de los primeros desafíos de Isabel fue resolver el problema religioso. Ni el catolicismo extremo de su hermana María, ni el protestantismo rígido de su medio hermano Eduardo habían logrado unir al país. Isabel optó por un camino intermedio, el anglicanismo. Con el Acta de Supremacía de 1559, restableció la Iglesia de Inglaterra con la monarca como su cabeza suprema, pero permitió ciertas prácticas que recordaban al catolicismo. Fue una jugada maestra. Mantuvo el protestantismo como base, pero sin romper de forma absoluta con tradiciones que aún eran queridas por parte del pueblo. Sin embargo, esta política la puso en la mira de enemigos poderosos. El Papa la excomulgó en 1570, declarando que no era la legítima reina de Inglaterra. A partir de entonces, Isabel se convirtió en el símbolo del protestantismo frente al catolicismo europeo. Su mayor rival fue Felipe II de España, quien además había sido esposo de su hermana María I. Felipe, católico ferviente, veía en Isabel a una usurpadora y en Inglaterra a un peligro para su hegemonía. La tensión alcanzó su punto máximo en 1588, cuando España envió la Armada Invencible, una gigantesca flota de más de 120 barcos con la misión de invadir Inglaterra y derrocar a Isabel. Pero la historia dio un giro inesperado. Los ingleses, con barcos más pequeños y maniobrables, liderados por figuras como Francis Drake y ayudados por tormentas que azotaron el Canal de la Mancha, derrotaron a la poderosa Armada española. Fue un triunfo épico que no solo salvó a Inglaterra, sino que marcó el inicio del declive del poder español en los mares y el ascenso inglés como potencia naval. El reinado de Isabel no fue solo guerras y diplomacia, también fue una época de esplendor cultural conocida como la Edad de Oro isabelina. Bajo su protección florecieron las artes, especialmente el teatro. Fue el tiempo de William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Jonson, cuyas obras siguen vivas hasta hoy.
El pueblo acudía al Globe Theatre en Londres para ver tragedias y comedias que exploraban la condición humana con una profundidad nunca antes vista. En paralelo, Inglaterra se lanzó a la aventura marítima y a la exploración del mundo. Navegantes como Walter Raleigh y Francis Drake no solo combatieron a los españoles, sino que exploraron nuevas rutas, establecieron contactos con América y dieron los primeros pasos hacia lo que sería más tarde el Imperio Británico. Aunque todavía eran expediciones aisladas y con muchos fracasos, marcaron el inicio de la ambición inglesa de expandirse más allá de sus islas. La corte de Isabel también fue un escenario fascinante. La reina supo rodearse de consejeros leales y brillantes como William Cecil y Francis Walsingham, quienes diseñaron una red de espionaje que mantenía a raya conspiraciones internas y externas. No faltaban intentos de asesinarla o de reemplazarla por su prima católica, María Estuardo, reina de Escocia. María terminó prisionera durante casi 20 años, hasta que Isabel, presionada por múltiples complots, firmó su ejecución en 1587. Este hecho aumentó aún más la enemistad con Felipe II de España. Cuando Isabel murió en 1603, después de 45 años en el trono, Inglaterra había cambiado por completo. Ya no era una nación dividida y débil, sino un reino unido bajo una identidad protestante, con poder naval creciente, un florecimiento cultural sin precedentes y el prestigio de haber derrotado a la potencia más grande de su tiempo. Su muerte marcó el fin de la dinastía Tudor, pues no dejó herederos. El trono pasó entonces a Jacobo VI de Escocia, que se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, iniciando así la dinastía Estuardo. Pero el legado de Isabel fue inmenso. Dejó a Inglaterra preparada para convertirse en una de las grandes potencias mundiales en los siglos siguientes. 12. La dinastía Estuardo, las guerras civiles y la Revolución Inglesa, siglo XVII. Cuando Isabel I murió en 1603, sin dejar descendencia, terminó la gloriosa dinastía Tudor. El trono pasó a su pariente más cercano, Jacobo VI de Escocia, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, inaugurando la dinastía Estuardo. Por primera vez, Inglaterra y Escocia quedaban unidas bajo un mismo monarca, aunque seguirían siendo reinos separados en lo político y lo legal. Jacobo I era un hombre culto, amante de la literatura y de la teología, pero también convencido de que los reyes gobernaban por derecho divino. Creía que la autoridad del monarca venía directamente de Dios y por lo tanto debía estar por encima de cualquier control. Esta visión pronto lo enfrentó con el Parlamento, que reclamaba cada vez más poder para controlar los impuestos y limitar la autoridad real. Durante su reinado, se produjo uno de los mayores legados culturales de Inglaterra, la Biblia del rey Jacobo, King James Bible, publicada en 1611, una traducción al inglés que se convirtió en una obra fundamental de la lengua inglesa y de la tradición protestante. Pero también hubo tensiones religiosas. Los puritanos, protestantes radicales que querían purificar la Iglesia de Inglaterra de cualquier resto católico, chocaban con la autoridad real. Muchos de ellos, cansados de la persecución, emigraron a América del Norte en el famoso barco Mayflower en 1620, fundando la colonia de Plymouth. Tras la muerte de Jacobo en 1625, su hijo Carlos I heredó el trono. Con él, las tensiones llegaron al límite. Carlos compartía la misma idea de que el rey estaba por encima de todo, pero además se casó con una princesa católica francesa, lo que despertó sospechas en un reino mayoritariamente protestante. Su estilo autoritario, sus impuestos sin consentimiento parlamentario y su intento de gobernar sin parlamento durante 11 años lo hicieron profundamente impopular. El conflicto estalló en 1642 en lo que se conoce como la Guerra Civil Inglesa.
El país se dividió entre los realistas o cavaliers, que apoyaban al rey, y los parlamentarios o roundheads, liderados por figuras como Oliver Cromwell, que defendían la autoridad del parlamento y una visión más puritana de la religión. Las batallas fueron intensas, en Edgehill, en Marston Moor, en Naseby. Inglaterra se convirtió en un campo de guerra. El pueblo estaba dividido, familias enteras apoyaban bandos opuestos, y la violencia alcanzó niveles nunca vistos en el reino. Poco a poco, los parlamentarios fueron ganando ventaja, gracias a la disciplina del nuevo ejército modelo creado por Cromwell. Finalmente, en 1649 ocurrió algo impensable. El rey Carlos I fue capturado, juzgado por traición y ejecutado públicamente en Londres. Fue un hecho sin precedentes. Por primera vez, un monarca inglés era decapitado por orden de su propio pueblo. El eco de aquel momento recorrió toda Europa, sorprendiendo y aterrando a los reyes, que veían cómo Inglaterra se atrevía a desafiar la santidad del poder real. Tras la muerte del rey, Inglaterra dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república llamada la Mancomunidad de Inglaterra. Oliver Cromwell asumió el poder como Lord Protector, gobernando con mano firme. Aunque se había levantado en nombre de la libertad, su régimen terminó siendo autoritario. Disolvió el parlamento cuando no le obedecía, impuso una moral estricta y llevó a Inglaterra a guerras contra Irlanda, Escocia y Holanda. Cuando Cromwell murió en 1658, el experimento republicano empezó a desmoronarse. Su hijo Ricardo no tenía la misma autoridad y el país cayó en el caos. En 1660, cansados de la República y de los conflictos, los ingleses llamaron de vuelta a la monarquía en lo que se conoce como la Restauración. El hijo de Carlos I volvió al trono como Carlos II. Con un acuerdo implícito, el rey recuperaba la corona, pero ya no podría gobernar con poder absoluto. La dinastía Estuardo continuó, pero los problemas no habían terminado. El recuerdo de la guerra civil, la sombra de Cromwell y el nuevo equilibrio entre parlamento y monarquía habían transformado para siempre a Inglaterra. Nunca volvería a ser un reino donde el rey pudiera mandar sin límites. Este capítulo fue un antes y un después. Inglaterra dejó de ser una monarquía absolutista como Francia o España y empezó a caminar hacia un modelo distinto, en el que el poder debía compartirse con representantes del pueblo. Una revolución que, aunque nacida en sangre, sería la semilla de la futura democracia parlamentaria británica. Un momento, amigo A. ¿Ya compartiste este video? Hazlo ahora y ayuda a que más personas descubran esta historia. Dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Con ese simple gesto, estarás apoyando este proyecto y manteniendo viva la memoria de nuestra historia. 13. La Restauración, la Revolución Gloriosa y el nacimiento de la monarquía parlamentaria, siglo XVII-XVIII. Tras años de guerras civiles, ejecuciones y un experimento republicano bajo Oliver Cromwell, Inglaterra ansiaba volver a la estabilidad. En 1660, la nación decidió restaurar la monarquía y así subió al trono Carlos II, hijo del rey ejecutado Carlos I. Fue un regreso cargado de simbolismo. Las campanas repicaban, la gente celebraba en las calles y parecía que, por fin, la calma regresaba. Sin embargo, la restauración no fue un simple retorno al pasado. Carlos II, aunque monarca, debía aceptar que el Parlamento había adquirido un peso enorme tras la guerra civil. Nunca más un rey podría gobernar como un absoluto soberano sin límites. Además, la sociedad inglesa estaba marcada por profundas divisiones religiosas y políticas que no desaparecerían fácilmente. El reinado de Carlos II estuvo lleno de contrastes. Por un lado, fue una época de cultura y esplendor.
el teatro resurgió, con figuras como William Wycherley y Afra Ben, la primera mujer dramaturga profesional. Londres se llenó de cafés, donde intelectuales y comerciantes debatían sobre política y economía, y se desarrollaron instituciones científicas como la Royal Society, donde hombres como Isaac Newton empezarían a cambiar nuestra comprensión del mundo. Pero también hubo tragedias. En 1665, la Gran Peste de Londres mató a casi 100.000 personas, y un año después, en 1666, la ciudad ardió en el Gran Incendio de Londres, que destruyó miles de casas, iglesias y comercios. Aún así, de las cenizas surgió una nueva capital más moderna, con la magnífica Catedral de San Pablo, diseñada por Christopher Wren como símbolo de renacimiento. En política, Carlos II trató de gobernar con pragmatismo, pero las tensiones religiosas pesaban. Aunque era oficialmente anglicano, simpatizaba con el catolicismo, lo que generaba desconfianza en una nación mayoritariamente protestante. Su sucesor, Jacobo II, no tuvo esa cautela. Abiertamente católico, intentó dar más derechos a los católicos y gobernar con poder propio, lo que encendió las alarmas de la clase política y de la Iglesia anglicana. La situación estalló en 1688 con la llamada Revolución Gloriosa. Los líderes parlamentarios invitaron a Guillermo de Orange, esposo de María, hija protestante de Jacobo II, a invadir Inglaterra. Jacobo, aislado y sin apoyo, huyó al exilio. Lo notable de este episodio fue que casi no hubo derramamiento de sangre. Guillermo y María asumieron el trono bajo condiciones muy claras. En 1689 firmaron la Declaración de Derechos, Bill of Rights, que limitaba el poder de la monarquía y otorgaba supremacía al Parlamento. Desde entonces, ningún rey o reina de Inglaterra podría gobernar sin el consentimiento parlamentario. Este documento no solo transformó Inglaterra, fue uno de los textos fundamentales que inspirarían después a la democracia moderna en Europa y América. La monarquía absoluta había muerto en Inglaterra. Nacía una monarquía parlamentaria, donde el soberano reinaba, pero las leyes y el gobierno eran controlados por representantes del pueblo. Este equilibrio cambió para siempre la historia del Reino Unido. A lo largo del siglo XVIII, con reinados como los de Ana Estuardo, y más tarde los reyes hanoverianos como Jorge I y Jorge II, este sistema se consolidó. Los primeros ministros, encabezados por figuras como Robert Walpole, empezaron a dirigir efectivamente el gobierno, mientras que los monarcas se volvían más ceremoniales. El Parlamento se convirtió en el verdadero centro del poder político. Al mismo tiempo, Inglaterra expandía su presencia global. Las colonias en América, África y Asia crecían, el comercio florecía y Londres se consolidaba como capital financiera del mundo. Pero también se sembraban las semillas de conflictos futuros, especialmente en las colonias americanas, que un día reclamarían independencia. La Restauración y la Revolución Gloriosa marcaron un antes y un después. Inglaterra pasó de la inestabilidad de las guerras civiles a convertirse en pionera de un sistema político que equilibraba tradición monárquica con poder parlamentario. Era el nacimiento del Reino Unido moderno tal como lo conocemos, un modelo que influiría en gran parte del mundo. Y 14. La expansión imperial y la pérdida de las colonias americanas, siglo XVIII-XIX. Tras la Revolución Gloriosa de 1688 y el establecimiento de una monarquía parlamentaria, Inglaterra entró en el siglo XVIII con una base política más estable que muchas naciones europeas. Y esa estabilidad fue la clave para un fenómeno que cambiaría la historia del mundo: la expansión del Imperio Británico. A lo largo del siglo XVIII, Inglaterra, que en 1707 se unió formalmente a Escocia para formar el Reino de Gran Bretaña, comenzó a extender sus dominios en los 5 continentes.
En América del Norte, en las islas del Caribe, en África y en Asia, ondeaba cada vez más la bandera británica. El comercio, impulsado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, convirtió a Londres en el centro financiero global. Los barcos británicos dominaban los mares, transportando no solo mercancías, sino también millones de africanos esclavizados hacia las colonias, en un sistema brutal conocido como el comercio triangular. Pero entre todas sus posesiones, había un territorio que pronto sería protagonista: las 13 colonias de Norteamérica. Estas colonias, situadas en la costa este del continente, crecían rápidamente gracias a la agricultura, el comercio y la llegada de inmigrantes europeos. Sin embargo, a pesar de prosperar, los colonos empezaban a sentir que vivían bajo un régimen injusto. Trabajaban y producían, pero no tenían representación en el Parlamento de Londres. La situación empeoró después de la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, un conflicto global entre Gran Bretaña y Francia por la supremacía colonial. Aunque Gran Bretaña salió victoriosa, obteniendo vastos territorios, la guerra fue extremadamente costosa. Para recuperar el dinero, Londres decidió aumentar los impuestos a sus colonias americanas. Surgieron medidas como la Ley del Timbre, 1765, y la Ley del Té, 1773, que fueron percibidas como abusos intolerables. Los colonos respondieron con protestas cada vez más organizadas. El episodio más famoso fue el Boston Tea Party, 1773, cuando un grupo de colonos, disfrazados de indígenas, arrojó cargamentos de té británico al mar en señal de rechazo. El lema que resonaba era claro: No taxation without representation, no a los impuestos sin representación. El conflicto se volvió inevitable. En 1775 estalló la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que enfrentó a las tropas británicas contra los colonos rebeldes. Al principio, Londres confiaba en una victoria rápida, pero pronto se vio atrapada en una guerra larga y costosa. El apoyo de Francia, España y los Países Bajos a los rebeldes fue decisivo. En 1781, con la derrota británica en la batalla de Yorktown, el destino de las colonias quedó sellado. 2 años después, en 1783, el Tratado de París reconocía oficialmente la independencia de los Estados Unidos. Fue un golpe enorme para Gran Bretaña. No solo perdió territorios riquísimos, sino que quedó claro que su poder imperial no era invencible. Sin embargo, lejos de hundirse, Gran Bretaña reaccionó con pragmatismo. Mientras lloraba la pérdida de las colonias americanas, comenzó a mirar hacia otros horizontes: Asia, África y Oceanía. Fue en esas décadas cuando se consolidó su presencia en la India, expandió sus dominios en el Caribe y sentó las bases de lo que en el siglo XIX sería conocido como el Imperio Británico, donde nunca se ponía el sol. El siglo XVIII cerraba con una lección amarga. El poderío británico no estaba libre de derrotas, pero su capacidad de adaptarse y redirigir sus fuerzas demostraba que todavía tenía mucho por delante. El Reino Unido había perdido un hijo rebelde, Estados Unidos, pero estaba a punto de convertirse en la mayor potencia mundial de la era moderna. 15. El siglo XIX, la Revolución Industrial y el Imperio Británico en su apogeo. El siglo XIX fue, sin duda, el siglo de Gran Bretaña. Si en el XVIII había perdido a sus colonias en Norteamérica, ahora supo reinventarse y convertirse en la potencia más poderosa del planeta. ¿Cómo lo logró? Con 2 grandes motores: la Revolución Industrial y la expansión imperial que no tuvo comparación en la historia. Imaginemos por un momento cómo era la vida antes de la Revolución Industrial. Las personas trabajaban en pequeños talleres, en el campo o en sus casas, produciendo todo a mano, desde ropa hasta herramientas. Pero en Inglaterra, hacia finales del siglo XVIII,
y comienzos del XIX, algo cambió radicalmente. Surgieron máquinas movidas por vapor y con ellas enormes fábricas. Ciudades como Manchester, Birmingham y Liverpool se convirtieron en centros industriales llenos de chimeneas humeantes y ruido constante de máquinas textiles, hornos de acero y locomotoras. El ferrocarril, invento revolucionario, permitió que mercancías y personas se movieran con una rapidez nunca vista. El carbón y el hierro se convirtieron en los recursos más preciados y el crecimiento de las ciudades fue vertiginoso. Londres se transformó en una metrópolis moderna, iluminada por gas primero y luego por electricidad, conectada por trenes y barcos de vapor. La revolución industrial cambió no solo la economía, sino también la sociedad. Millones de campesinos abandonaron el campo para trabajar en fábricas, enfrentando duras condiciones laborales, largas jornadas y salarios bajos. Los barrios obreros crecieron, pero también la pobreza urbana y las luchas sociales. En este contexto nacieron los sindicatos y los primeros movimientos obreros que exigían derechos, marcando el inicio de una nueva conciencia social. Mientras tanto, la riqueza generada por la industria permitió a Gran Bretaña expandir su poder más allá de sus fronteras. El Imperio Británico creció como nunca antes. Controlaba territorios en África, Asia, Oceanía y América. La India, llamada la joya de la corona, se convirtió en el centro estratégico del imperio, donde millones de personas vivían bajo administración británica. En África, Gran Bretaña se expandió desde Egipto hasta Sudáfrica. En Oceanía, colonizó Australia y Nueva Zelanda. Y en América, aunque había perdido Estados Unidos, conservaba Canadá y varias islas caribeñas. El poder británico era tal que se decía: el sol nunca se pone en el Imperio Británico, porque en cualquier momento del día siempre había alguna colonia bajo su dominio iluminada por el sol. Londres se convirtió en el corazón de la economía mundial, el lugar donde se fijaban precios, se otorgaban préstamos y se tomaban decisiones que afectaban a millones en todo el planeta. En el terreno político, el siglo XIX también fue de transformaciones. El Parlamento británico amplió gradualmente el derecho al voto, aunque al principio solo para hombres con propiedades, y poco a poco fue dando más espacio a la democracia. Reinas y reyes seguían existiendo, pero su papel se reducía frente al poder del Parlamento y del primer ministro. La figura más emblemática de este período fue, sin duda, la reina Victoria, quien reinó desde 1837 hasta 1901. Su reinado, conocido como la era victoriana, simboliza la moral estricta, la prosperidad económica y el orgullo imperial. Pero no todo era esplendor. El crecimiento industrial trajo también desigualdades profundas. Mientras las élites disfrutaban de lujos victorianos, miles de obreros vivían en condiciones miserables, trabajando desde niños en fábricas oscuras y peligrosas. Además, en las colonias, muchas poblaciones sufrían explotación, racismo y pérdida de sus culturas frente a la imposición británica. El siglo XIX fue, entonces, un tiempo de contrastes. Modernidad y opulencia en Londres frente a pobreza y luchas sociales en barrios obreros y colonias lejanas, ferrocarriles y fábricas que parecían anunciar un futuro prometedor, al mismo tiempo que surgían tensiones que marcarían el rumbo del siglo XX. Gran Bretaña había llegado a la cima de su poder. Era el taller del mundo y la potencia más influyente del planeta, pero como toda cima, pronto vendrían los desafíos de mantener ese poder frente a nuevas potencias emergentes y frente a los problemas internos que el propio sistema industrial había creado. La historia del Reino Unido nos enseña que ninguna grandeza nace sin sacrificio. Fue un pueblo que enfrentó guerras, divisiones, pérdidas y crisis, y aún así supo levantarse una y otra vez,
hasta convertirse en una de las naciones más influyentes del mundo. Quizás tú también hayas sentido esa lucha en tu propia vida, momentos de oscuridad, de incertidumbre, donde parecía que todo estaba perdido. Pero, así como el Reino Unido transformó su dolor en fuerza y sus caídas en oportunidades, tú también puedes reinventarte y construir tu propio futuro. Porque la solución no está en olvidar las heridas, sino en aprender de ellas. El Reino Unido lo hizo y tú también puedes hacerlo. Hemos llegado al final de este viaje por la historia, pero ahora quiero escucharte a ti. Escribe en los comentarios qué te pareció este video, qué parte más te sorprendió o qué aprendiste hoy. Con ese simple acto estarás ayudando a que más personas descubran este contenido y además nos apoyas para seguir creando. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal, porque juntos podemos llevar la historia a muchos más rincones del mundo.